Ya, les damos la bienvenida a un nuevo conversatorio de la Escuela Barrial. Yo les cuento que nosotros somos parte de la Asamblea Autoconvocada del Barrio República. Somos una escuelita que se inició en el mes de enero de este año y que tiene como objetivo un poco generar como autoconocimiento y conocimiento desde la comunidad. ¿Ya? Y nosotros hemos ido realizando desde marzo a la fecha diferentes instancias de conocimiento y de intercambiarnos. Y es por eso que estamos todos los días sábados realizando esta actividad. Hoy día, un poco lo que nos convoca es que vamos a conversar sobre la Ley de Educación Sexual Integral, en el cual que tiene el objetivo, que es conocer sobre esta ley, sobre este proyecto de ley, conocer las implicancias que tiene en el sistema educativo y también en la sociedad. Entonces la idea es poder generar un espacio de reflexión y de discusión con respecto a esta temática. Ya, indicaciones como generales de un poco del funcionamiento. Nosotros vamos a hacer una presentación de más o menos de unos 40 minutos, luego se va a abrir palabra, vamos a compartir preguntas por el chat. Nosotros sabemos que esta es una temática que puede generar ciertos puntos y ciertos disensos y puntos contrarios, y es por eso que también les vamos a pedir que quienes estén en acuerdo o en desacuerdo se pueda plantear de una manera respetuosa, ¿ya? Y a la vez que también si es que ciertas conductas que estén fuera de contexto se vayan reiterando, también nosotros tenemos la facultad de poder solicitar que se retiren de la sesión, ya que la idea es que todo esto sea para construir nuevas reflexiones y nuevas discusiones. Ya, diciendo eso, teniendo claro con un poquitito eso, le queremos dar la bienvenida, ya, y darle las gracias a Catherine Yoma. Catherine, ella es profesora de inglés, es activista feminista, y ella pertenece a la red Redofem de Antofagasta. Mira, para que vean que también la escuelita estamos, cada vez nos vamos moviendo en todo el territorio, y que también es muy interesante eso, intercambiar saberes entre todos. Entonces quiero darte las bienvenidas, las gracias por aceptar la invitación a conversar de esto y que sea una nutrida tarde de sábado. Muchas gracias, Marcela. ¿Le doy nomás? ¿Ya tengo el pase? Sí, tienes el pase. Muchas gracias a ustedes por generar este espacio, por visibilizar tantas temáticas que son importantes, ¿cierto? Para autoformarnos. Bueno, voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación, para optimizar nuestro tiempo. Listo, tengo que tirar esto hacia arriba, denme un segundo. ¿Pueden ver bien? Súper. Sí. Genial. Bueno, algunas cositas importantes que recordar. Ya lo dijo Marcela, pero todas las preguntas que tengan las pueden dejar en el chat o en Facebook, después las vamos a trasladar para acá, nosotros estamos en Zoom, y al final de la presentación va a haber un espacio para compartir y reflexionar y responder esas preguntas. Les pido por favor que puedan tener sus micrófonos apagados, e insisto en el espacio final para compartir, ¿ya? También quiero mencionar algo importante antes de partir, y es que voy a usar la palabra ESI durante mi presentación como una abreviación para referirme a educación sexual integral, para no decirlo todo el rato. Entonces voy a repetir mucho ESI, que es educación sexual integral, ¿ya? Partimos entonces. Quisiera partir contándoles un poco qué es Redofem. Redofem nace el 2018 en Santiago, en la capital de Chile, y llega a Antofagasta este año. Es un espacio de organización y articulación de docentes que deciden repensar la educación desde una mirada crítica y con perspectiva de género, para trabajar por una educación no sexista y antirracista, ¿sí? Hoy hablaré sobre la educación sexual y afectiva, específicamente del proyecto de ley levantado por la Comisión de Educación,
ley que es presidida y representada por la diputada Camila Rojas. Espérenme. Ahí sí. Les voy a contar un poquito en qué va o en qué estamos actualmente, cuál es la educación sexual que tenemos hoy. Bueno, partiendo, quisiera decir que son programas del año 2010, hace 10 años, ya sabemos que muchas cosas han pasado desde entonces, y son programas que no presentan actualizaciones, ¿ya? Como primer punto me gustaría recalcar que esta educación sexual que se imparte actualmente es obligatoria solo para educación media, dejando fuera a todos los otros niveles de educación. Además, como sabemos, los y las docentes son programas muy modestos que no cubren la necesidad real de estudiantes de recibir información actualizada y de recibir orientación para su protección. En el segundo punto dice, es una ley, o sea, este programa, perdón, está basado en la ley 20.418, que es una ley de fertilidad. ¿Qué pasa con esto? Que esté basada en esta ley hace que solamente se impartan clases como de anticoncepción o enfermedades de transmisión sexual, y esos temas son los únicos tratados. Y sabemos que anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual no es educación sexual, no es lo único en educación sexual. Y en el punto 3, sobre esto mismo, hay una discusión valórica sesgada, donde muchas veces la prohibición y el morbo priman a la hora de impartir educación sexual actualmente, ¿sí? Ahí en el último punto también dice que la responsabilidad exclusiva que se impone a la familia, ¿cierto? Como dejando de lado un poco lo que se puede hacer en el establecimiento. Bueno, insisto, al verlo solamente desde una visión valórica, se dejan de lado los grandes problemas sociales que resultan de una nula educación sexual integral, de una nula ESI. Siguiente. Bueno, ¿por qué hablamos de ESI? ¿Por qué hablamos de educación sexual integral? ¿Por qué está tan en la palestra últimamente? Primero me gustaría decir que desde la primera infancia nos etiquetan con colores, con juguetes, asignaturas y un sinfín de elementos y situaciones, por el simple hecho de ser mujer o ser hombre, ¿cierto? Y tampoco desde la primera infancia existe una visibilización de la diversidad ni un intento por integrar a todos. Todo es binario, todo es hombre-mujer, azul, rosa. ¿Por qué hablamos de ESI? ¿O cuáles son las problemáticas sociales que se levantan y hacen necesaria una ESI? Aquí yo puse solo unos ejemplos, pero la verdad es que son varias las problemáticas que también hemos tenido que ver más fuerte durante este tiempo de pandemia, pero yo quise ejemplificarlo con estas tres, ¿sí? La número 1 sería violencia sexual contra niños y niñas. Hablamos específicamente de abuso sexual, ¿cierto? Se incrementan en este tiempo y sabemos que la mayoría de estas situaciones ocurre dentro de los hogares, lugares que deberían ser espacios seguros para las niñas, pero no lo son. Como ocurren en un contexto familiar, se estima que hay un gran número de estos casos que no son denunciados, alrededor de un 70 y un 80% no son denunciados, por lo que les comentaba, la mayoría de ellos ocurren dentro de este espacio, entre comillas, seguro, que es el espacio familiar. En segundo lugar, otra problemática que hace urgente que se pueda instaurar una ESI es la discriminación y violencia hacia las mujeres. Todas y todos nos hemos enterado de los casos conmovedores de feminicidios de este último tiempo, ¿cierto? Creemos que la violencia machista debe ser erradicada de todos los espacios
y confiamos que la ESI juega un rol clave para acabar con su reproducción. ¿Sí? Finalmente, me gustaría hablar de otra problemática que son los embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual o ETS. Y me gustaría compartirles algo, una cifra muy interesante, y es que entre enero y diciembre del 2018 se registró una cifra récord de casos de VIH, ¿ya? Entre este periodo se confirmaron 6.948 casos, 1.132 más que el año 2017. Dentro de este mismo balance, se estima además que han aumentado en un 125% los casos de VIH en las edades desde los 15 a 19 años. Bueno, esto claramente pone un foco de especial atención en nuestros niños, niñas y adolescentes que no han recibido las herramientas para prevenir esta y otras enfermedades de transmisión sexual. Siguiente. Perdón que me demore un poco, pero tengo que hacerlo en dos partes, por eso lo hago de esa manera. Bueno, se hace urgente abordar la ESI desde una perspectiva diferente a la de ahora, entregando a niños, niñas y adolescentes herramientas para desarrollarse como seres humanos integrales, respetuosos de la diversidad y con conocimientos adecuados para no estar en desprotección, ¿sí? Justamente por este contexto de desprotección, organizaciones de derechos humanos y en especial el movimiento feminista han entendido y postulado la ESI como un derecho humano y claramente como un problema social que es responsabilidad del Estado, pero también de otros actores como los establecimientos educacionales. Como lo decía recién, ESI como un derecho humano, pero también lo visto como un problema social. Y también como una herramienta para desarrollarse como seres humanos integrales, como lo coloco ahí en esta diapo. Bueno, ahora les voy a contar un poco más en específico qué propone esta ley. Un momento. Bueno, el nombre del proyecto está ahí abajo, que en verdad es más largo de lo que hemos dicho hasta ahora. Proyecto de ley que establece normas generales en materia de educación sobre sexualidad y afectividad, ¿ya? ¿Qué propone este proyecto? ¿Qué propone esta comisión? Primero, que exista educación sexual integral desde la educación parvularia hasta la universidad. Cuando decimos universidad nos referimos específicamente a las carreras de pedagogía, a las personas que se están formando para ser docentes, para que ellos y ellas puedan tener un ramo de ESI dentro de su formación. Yo como profesora nunca tuve un ramo en la universidad sobre ESI, menos lo tuve cuando era adolescente como estudiante, ¿sí? Otra cosa que propone es asegurar la transmisión de información confiable y actualizada para nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Como les dije en un principio, lo que tenemos actualmente no está actualizado, han pasado muchas cosas dentro de estos 10 años y se hace necesaria una actualización de información también. Otra cosa que propone es prevenir la violencia de género y el abuso sexual. Bueno, estas propuestas que yo le estoy mencionando también lo podríamos ver como objetivos de la ley, que en su artículo 3 propone los lineamientos curriculares que se tendrán por objetivo, como lo siguiente que yo les estoy planteando. También propone prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no programados. No es que se quiera dejar fuera esto, solamente se hace la insistencia de que no es lo único que una educación sexual integral debería entregar. Muy importante también, un objetivo es erradicar la discriminación basada en la orientación sexual
identidad o expresión de género. Finalmente, procurar igualdad de trato, respeto y oportunidades para hombres y mujeres, ¿sí? Eso sería como muy a grandes rasgos los objetivos dentro de este artículo número 3 que propone este proyecto. ¿Cómo se va a implementar? De esto también habla el proyecto, también habla la ley. ¿Cómo se va a implementar? Primero quisiera decir que lo que se quiere lograr es la transversalidad de la ESI en varias asignaturas, ¿sí? Con esto nos referimos, lo que decía recién, que esté presente en varias asignaturas, sin tener que incorporar una asignatura nueva que llegue a repletar aún más de objetivos a los y las docentes. Sabemos que nuestro currículum está sobrecargado de objetivos, lo pudimos comprobar con la priorización de objetivos que ocurre ahora en pandemia, y la idea no es que llegue como una asignatura nueva, sino más bien que se puede incorporar en varias asignaturas y se puede ver de manera transversal, ¿sí? ¿Cómo se implementa o cómo se propone implementar la ESI? Como dice la presentación, el Estado deberá garantizar que todos los establecimientos contemplen ESI durante todo el ciclo educativo, o sea, durante todo el tiempo que los y las estudiantes están en el colegio, deben recibir ESI. No, no como una clase, un mes, no, durante todo el ciclo. A través de programas de estudio de educación en sexualidad y afectividad elaborados por el Mineduc, pero siempre basados en la ley, en los objetivos que yo les mencionaba anteriormente, ¿sí? En caso de que un establecimiento quisiera rechazar la propuesta que entrega el Mineduc, no podrán abstenerse a hacer ESI, van a tener que hacerlo igual, van a tener que postular un proyecto propio, pero siempre tendrá que tener, perdón, una visión laica, crítica y libre de sexismo. Independiente de cuál sea la línea del colegio, debería tener esa línea su proyecto o sea, su programa de ESI, ¿sí? Eso. Los aspectos más relevantes de esta ley, o los que han causado un poco más de controversia, y aquí a lo mejor me voy a detener en cada uno de ellos un poquito más. Bueno, primero sabemos, hemos escuchado, hemos leído que existe una resistencia a la educación sexual integral, ¿cierto? Y lo primero que... ¿Aló? Ay, perdón. Lo primero que debemos dejar claro es que la resistencia a una ESI ocurre por el desconocimiento, ocurre por una ignorancia, ¿cierto? Como lo dije hace un ratito, la mayoría de nosotras y nosotros no hemos recibido educación sexual, ni en nuestra formación como profesores y profesoras, ni en nuestra formación como estudiantes. Bueno, la resistencia ocurre por el desconocimiento, por un vacío de información, y muchas veces este desconocimiento se quiere llenar con otras ideologías, ¿cierto? Debido a esto se han generado muchos mitos respecto a la ESI. Mitos que claramente podemos debatir, se pueden conversar, como dijo Marcela también, siempre con respeto. Luego, otro aspecto relevante podría ser la omisión de la ESI que ocurre. Sabemos que en nuestro país, a pesar de ser obligatoria, yo lo puse entre comillas arriba, obligatoria para educación media, sabemos que hay muchos establecimientos que no imparten educación sexual, y esto es mucho más riesgoso para niñas, niños y adolescentes, porque cuando ocultamos o quitamos el acceso a la información adecuada y actualizada, los dejamos librados a su suerte, ¿cierto? Sin las herramientas adecuadas para desarrollarse integralmente o para protegerse. Otra cosa que ha causado un poco de revuelo ha sido la pertinencia de contenidos, o que se ha cuestionado la pertinencia de contenidos.
Y a esto me refiero a la coherencia, ¿cierto? A la coherencia de contenidos cuando nos referimos a las temáticas que se van a tratar en los diferentes niveles. Hablamos de una ESI desde educación inicial, desde el párvulo, desde los más pequeños, hasta la universidad, hasta la educación media. Bueno, mucho se ha dicho sobre, por ejemplo, la hipersexualización de niños y niñas al impartir educación sexual integral desde la educación inicial. Personalmente he tenido que escuchar muchas situaciones hipotéticas, ¿cierto? Porque no han ocurrido, son casos inventados, ¿cierto? Que creo que son puras brutalidades. Para mí las cosas que he escuchado me han causado, me han dejado muy intrigada en verdad. Bueno, los contenidos entregados serán siempre de acuerdo a la edad de los y las estudiantes, eso hay que dejarlo súper claro, asegurando una correcta articulación en todos los niveles. Quisiera detenerme un ratito para dar un ejemplo. A mí particularmente me ha tocado enseñar inglés a estudiantes de educación parvularia, durante al menos 4 años, ¿sí? Por ejemplo, creo que en esta etapa es muy importante trabajar la afectividad. Muy poco nos detenemos como adultos y adultas a pensar en esto. Creo que es muy importante trabajar la afectividad en esta etapa, insisto, porque niñas y niños necesitan el afecto de sus cuidadores al máximo durante estos años, ya que es clave en el desarrollo de su relación personal y sus relaciones futuras con otras personas. Insisto, pero muy poco o casi nadie habla o refuerza esto. Otra cosa importante, otro aspecto relevante es la participación de las familias. Se ha dicho que con esta ley se quieren dejar fuera las familias, ¿cierto? Como dejarlas en el olvido, como que no importan. Perdón. Pero uno de los pisos mínimos que es intransable en el fondo y que ya está establecido es que este proyecto tiene que integrar a las familias. No hay posibilidad de que queden fuera. Y tampoco lo creen las personas que están promoviendo esta ley. Entonces, bien contradictorio que algunas personas digan lo contrario, ¿cierto? Es muy necesario que las familias o los cuidadores, las cuidadoras, sean parte de la construcción y ejecución de una educación sexual integral. Para que esto sea posible, sabemos que va a ser necesaria una capacitación para docentes, familias y también para estudiantes de pedagogía, como lo mencionaba antes. Bien. Finalmente, para concluir, quisiera reflexionar que es urgente y muy importante acelerar esta ley. Creo que el impacto que generaría recibir educación sexual integral es muy valioso. Y este mismo impacto lo podríamos ver en cuestiones sanitarias o de salud, como enfermedades de transmisión sexual o embarazos no programados, hasta el fin de la reproducción de roles y estereotipos de género en la educación inicial y en general también, ¿cierto? Creo que sin duda generaría grandes cambios en cómo nos relacionamos como sociedad. Y esa es mi presentación. Muy breve, quería explicarles sobre esta ley. Espero que haya sido clara. Perdón si estaba un poco gangosa, pero estoy un poquito resfriada. Y más nada, quería terminar con esa reflexión y ahora les invito a un espacio para compartir. Marcela y Tatiana en los controles. Sí, gracias, gracias. Sí, ahora abrimos palabras. Yo no sé si tienen alguna consulta, duda. Sí, podríamos poner, sí, Katy, eso, que sacaras de compartir para que nos podamos ver
para que Todos nos vamos a podamos pagar ver cuadrícula. Claro. y también poder, claro, es un tema, bueno, yo también soy profesora y ya que no hay palabra, me voy a tomar yo una. Me tomaré una mientras nos vayamos generando este espacio como de reflexión más que nada, porque uno va viendo la necesidad que tiene y también nosotros como profe las pocas herramientas, porque actualmente hay algunos programas que se hacen a nivel de colegio, pero también tenemos poca formación, entonces como que nos dejan muy el libre albedrío el tema de cómo se aborda, y también las familias se asustan, como que tú les dices, a mí me tocaba jefatura, tú planteas que vas a empezar, o dice, no sé qué me pasa, que se escucha como la voz entrecortada, dice la Marcela. ¿Se escucha entrecortado o solamente, no? Yo te escucho bien, Un Marcel. poquito. Ya. Sí, es bastante bien. Yo también. Sigue nomás, Maras. Ya. Mira, acá también ahora surgió una pregunta que es del Facebook, que es de Ingrid Boen, que dice, ¿dónde está establecido que las familias estén presentes? ¿En qué artículo? Plantea Ingrid Boen en Facebook. Está establecido como acuerdos mínimos. Recordemos que, que este proyecto de ley va avanzando en discusiones semanales, ¿cierto? Y se van tomando acuerdos. Uno de ellos que ya fue tomado es que sea desde educación inicial, perdón, y que se incluya la familia. Tengo el documento de la ley, lo puedo compartir por acá y después lo pueden compartir por el Facebook, porque tiene 15 páginas, si no me equivoco, no sé específicamente en qué parte sale, pero eso, fue una discusión, es un acuerdo, ¿cierto? Eso quería decir. Y lo último que se está discutiendo es qué forma toma. Yo les contaba que es muy importante que no tome la forma de una asignatura en sí, como una pura asignatura, porque lo único que haría sería llegar a llenar de más objetivos, ¿sí? Entonces, el objetivo es que sea visto de manera transversal la ESI. Voy a copiar el documento. Ya, perfecto. No sé si hay alguna otra preguntita Yo o de acá. reflexión. ¿Cuál es tu nombre? Que me aparece como Galaxy. Si Carolina, quieres ¿se me te escucha puedo... bien? Sí, Carlos, se te escucha bien. Sí. Ya, súper. Hola. Bueno, hola. Bueno, yo me llamo Carolina Centeno, soy terapeuta ocupacional y soy diplomada en sexualidad. Bueno, obviamente yo el tema de la ESI lo apoyo mucho, es algo que espero con muchas ansias que ocurra aquí en Chile, que por fin tengamos una educación sexual decente, porque ahora tenemos algo terrible. Pero mi duda es principalmente, bueno, en los objetivos que hablaban o lo que propone la ley, mencionaban, por ejemplo, ya la disminución de la discriminación basada en la orientación sexual, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta va en cómo van a abordar a las diversidades funcionales. A mí personalmente me pasa que a las personas con discapacidad en este sentido se ven aún mucho más limitadas que nosotros. Si nosotros ya tenemos poco acceso a la educación sexual mínima que existe hoy en día, ellos tienen aún menos, sobre todo cuando hablamos de diversidad funcional intelectual o cognitiva. Entonces, me gustaría saber si es que la ley que se está proponiendo ahora tiene algún objetivo en relación a eso o tiene pensado cómo abordarlo, porque bueno, como dijeron ahí, si ya existe como cierta reticencia de las personas a recibir educación sexual, existe un sesgo aún peor cuando hablamos de diversidades funcionales. Eso, más que nada. Gracias, Carolina. Gracias, Carola. Sí, muy buena pregunta y muy buena apreciación. Tenemos aquí en Antofagasta una integrante de Redofem que es terapeuta ocupacional y ella el otro día planteaba la misma duda cuando discutíamos en una reunión esta situación.
Sí, está contemplado integrar a las personas con discapacidad o capacidades diferentes. No sé cuál es el término que ocupó Carolina, diversidad funcional, ¿sí? Sí, Diversidad diversidad funcional. funcional. Eso, gracias. Está contemplado incluirlas totalmente, ¿cierto? Pero, como lo decía anteriormente, el programa que se elabore para instaurar en los establecimientos va a depender del Mineduc. Tiene que estar basado en la ley, pero va a depender del Mineduc. Así que el cómo o las estrategias o la ejecución hasta el momento son un misterio, no está definido todavía eso. ¿Sí? Creo que parte de que esta ley siga en discusión tiene por objetivo ir pensando y haciendo insistencia en estas cosas que no pueden pasar por alto. Como dice Carolina, si nosotras tenemos nula educación sexual, para esas personas es peor aún. Creo que había una pregunta en el chat, ¿o no? Sí, sí hay una pregunta que te la leo inmediatamente, que es de Catherine. Dice, mi duda es que considerando la carga laboral docente que existe hoy en día, ¿cómo se puede balancear el trabajo docente con integrar una educación sexual integral? En este caso, ¿es factible que los profesionales de la salud puedan trabajar en las escuelas? No sé si es factible que profesionales de la salud puedan trabajar en establecimientos para impartir ESI, porque la idea es que nosotras y nosotros como docentes seamos quienes impartan ESI, entendiendo que somos las personas que pasan mayor tiempo con los y las estudiantes, ¿cierto? ¿Cómo podemos balancear la carga laboral docente? Creo que ese igual es un misterio que surge a nivel país, porque es un problema de todos y todas las profes a nivel nacional, ¿cierto? Lo que yo comentaba anteriormente, creo que un poco lo que llegaría a balancear esto sería verlo desde una manera transversal, como no designarle la responsabilidad a una sola asignatura o que ocurra en un solo momento, sino que se vea en todas las asignaturas y en todo el ciclo educativo. Creo que eso podría balancear un poco el trabajo docente, técnico-pedagógico, por decirlo de alguna forma. Claro, sí, podría ser una forma. Quería hacer solamente un comentario, es con respecto a lo que planteaba Carolina. Nosotros justo la semana pasada se hizo una charla que tenía que ver con sexualidad y afectividad en diversidad funcional y además en personas mayores. Entonces ahí también un poco en ese conversatorio se habló bueno, de ciertas formas de cómo se podía abordar, pero también de que era un derecho, ¿ya? Entonces, por consiguiente, al ser un derecho, se tiene que considerar, ni siquiera es como que uno lo debería pensar, sino que ya debería estar incluido por el solo hecho de ser parte de nuestra comunidad educativa, y especialmente hoy día que somos todos parte, entonces es tenerlo considerado también es un desafío, sin embargo, tiene que ser una prioridad, y también hablábamos de los cuidados, del respeto, de la exposición, que uno de repente como que los omite, y los adultos tomamos como decisiones por ellos. Entonces también hablábamos un poco del rol que teníamos que tener nosotros como docentes en esa interacción y en el respeto por el otro. Mira, tenemos otra, ahí los invitamos a que se lo quieran revisar. Otra preguntita que es, mira, te dan las gracias, Katy, la Camila Lastra. Dice, en vez de implementar ESI en todas las asignaturas, ¿no sería mejor enfocarla en orientación? Pero que de forma paralela se capaciten a todos los docentes y profesionales de la educación, a todos los profesionales de la educación y docentes. Ya. Bueno, yo creo que no sé cuántos o cuántas profes hay acá,
pero todas y todos sabemos la realidad de la asignatura de orientación, o consejo de curso también se llama, ¿cierto? Esa asignatura se imparte en un bloque de 45 minutos y por lo general está ubicada en el horario de los niños en un mal momento, como, no sé, el viernes a la última hora. Como que primero se ponen las asignaturas más importantes, entre comillas, arriba, lenguaje, matemática, qué sé yo, y orientación queda en el olvido. Entonces, integrar ESI en orientación sería un poco seguir perpetuando lo que existe hoy, que es muy poco. Y sabemos también que en 45 minutos, después de que nuestros y nuestras estudiantes han tenido una jornada completa de clases, es tedioso. Por eso se busca tratarlo en varias asignaturas. Me olvidé de la otra parte de la pregunta. Perdón. ¿Era lo de orientación? Sí, hablábamos de orientación y también, pero que de forma paralela se capacita a todos los profesionales de la educación y además a los docentes. Oh, qué importante eso que dice, yo no lo había mencionado. Sí, es importante una capacitación para todos y todas, no solamente para los docentes, porque como lo vemos de manera transversal, tiene que estar toda la comunidad educativa involucrada en esta capacitación, sí o sí, independiente de que se vea en una asignatura, en 20 asignaturas, da lo mismo. Y con respecto a eso, creo que muchas personas tienen en su cabeza instaurado como que se va a impartir educación sexual, como que se va a enseñar el acto sexual y sería. Y no es así, va mucho más allá de eso, como podemos hablar del amor, de la autoestima, de los afectos, como lo mencionaba la educación inicial, del placer, del autoconocimiento, de la violencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas aristas que trataría la ESI. Creo que había una mano levantada recién, o era la misma de Carolina. ¿Alguien? Si también pueden por el chat pedir palabra, si es que quieren, por si no vemos las manitos levantadas. Mira, Graciela plantea que dice, y hacer un ramo nuevo de ESI, que quizás hasta pueda sacar cargas de otras asignaturas o apoyarlas. Sí, como lo mencionaba anteriormente, el currículum que existe hoy en día para las distintas asignaturas está hipercargado de objetivos, ¿sí? Millones de objetivos, y sabemos que lo hemos visto, lo hemos evidenciado en pandemia, sabemos que no todos esos objetivos son necesarios pasarlos, ¿cierto? Lo vimos con la priorización. Entonces, crear una nueva asignatura significaría repletar más de objetivos a los y las docentes, y esa no es la idea. La idea es que esto igual se entregue de una manera simple, sin tantas complicaciones, y una asignatura nueva es muy difícil porque, no sé, una de las discusiones pasadas en educación ha sido como, por ejemplo, reducir las horas de historia. Entonces, si estamos hablando de reducir horas en un lado y crear una asignatura nueva, es contradictorio. Eso sobre el ramo nuevo que comentaba Graciela. Gracias a ti, Graciela. Y a todas las que han hecho preguntas, muchas gracias. Sí, mira, Cristian dice, hola, creo que en primera instancia cada colegio debe incluir la educación sexual integral en su PI. Bueno, gran tema el PI en un colegio. Sí. Sí, el proyecto educativo institucional de cada colegio va a tener, o va a estar alineado, perdón, a las creencias religiosas o no que tenga un establecimiento, ¿cierto? Entonces, los establecimientos pueden hacer el PI que ellos quieran, tener la visión y misión que ellos quieran, eso no se está poniendo en duda con una ESI, ¿sí?
Si quieren o no incluirla dentro de su PI, ya está. Pero cuando este proyecto ya sea ley, lo que sí va a ser obligatorio es que tengan un programa de educación sexual integral con lo que ya decía, visión crítica, laica y libre de sexismo. Pero de todas maneras, Cristian, creo que deberían incluir ESI en los establecimientos y reforzar por lo menos lo que tenemos ahora. Quería mencionar también que a este proyecto o en lo que va ahora de tiempo le han hecho varias observaciones. Por lo mismo que decíamos antes, por estos mitos que han surgido, qué sé yo, y está un poco detenida. Y no necesitamos que esté detenida, necesitamos que esté a 100 kilómetros por hora porque es urgente. Y yo ya les mencionaba algunas de las problemáticas terribles que hacen necesaria una ESI. Podríamos estar acá conectadas horas hablando de por qué es necesaria una ESI. Muchas gracias Bien, igual por la pregunta. sí, gracias, Cristian. Mira, nos llega una pregunta de Facebook que es de Catherine Rine. Dice, pero serían 45 minutos enfocados específicamente en ello, porque trabajando dentro de la escuela, pero ella cree que van a ocurrir dos cosas. Lo primero es una sobreintervención al plantearse en distintas asignaturas, en el caso optimista de que todos los docentes se hagan cargo. Y lo segundo es la no implementación de manera adecuada, ya que se requiere una articulación entre los objetivos de cada asignatura y los de ESI en el mismo, es lo mismo de la pregunta, claro, que tendría que ver con eso, con que va a haber una sobreintervención y lo otro que también va a implicar una articulación. Sí, tal vez cuando ella se refiere a una sobreintervención, me imagino que se refiere a que podría ser repetitivo, como, otra vez ESI en inglés, otra vez ESI en educación física, otra vez ESI en historia. Y la verdad no es que alguien vaya a entrar a la sala y decir, hoy día vamos a ver ESI, no, es verlo de manera transversal, por ejemplo, generar, inculcar respeto por los pueblos originarios o por la diversidad sexual, pero de una manera transversal, no majadera, no como aquí vengo yo otra vez de nuevo con otra asignatura, no es eso. Y creo que ahí le he respondido, ¿no? Se me olvidó la segunda parte que era un poquito larga, perdón. Era sobre la... Articulación con la articulación. Sí, creo que la articulación es súper importante y también está un poquito ligado con los mitos, ¿no? Como qué le vamos a enseñar a los niños y a los niños y niñas en educación inicial versus lo que le enseñamos a los estudiantes de enseñanza media. Y también hablé de la pertinencia de contenidos. Aquí no se busca entregarle un libro de álgebra, por ejemplo, a los niños de educación inicial. No, claramente tiene que haber una articulación dentro de los contenidos que se vayan a tratar. ¿Cómo se hace también, por ejemplo, en las asignaturas con las distintas disciplinas? No puedo enseñar a multiplicar si ni siquiera he enseñado los números. No sé si queda claro con ese ejemplo, pero tiene que haber una gradualidad de contenidos y una articulación apropiada totalmente. Claro, porque también planteaba lo que es la articulación con los objetivos de las asignaturas, entendiendo de que como que se incluye en cada una de las asignaturas. Es como tener como esa articulación Sí, en perdón, los yo dos pensé que, objetivos, claro. claro, igual se conecta con lo que estaba diciendo, pero yo Sí, pensé de que se todas refería maneras. a contenido. En ese sentido, creo que es súper importante que también nos replanteemos los objetivos existentes, porque por lo menos en mi disciplina, inglés es obligatorio desde quinto básico. Y si ustedes se ponen a revisar los planes y programas de primero a cuarto básico, son casi lo mismo. Entonces creo que es importante revisar, hacer una revisión de estos objetivos porque
lo que tenemos tal vez abunda, pero, o sea, tal vez es mucho, pero no abarca lo que en realidad necesitamos. Sí, tenemos varias aristas que involucra, ¿no es cierto? Sí. Todo esto involucra, y lo bueno es que también el generar instancias así nos puede ir tomando conciencia de que somos seres sociales, por consiguiente necesitamos estar todos, ser parte de esto, tanto nosotros como profes, las mismas familias, el sistema educativo, y la sociedad en sí, es como una visión más general de la importancia que tiene esto. Mira, otra cosita que compartimos un link de una encuesta que tiene que ver con que lo pueden ir contestando quienes quieran para un poco una retroalimentación para nosotros de las actividades que hacemos. Súper. Sí, quería reforzar lo que dijiste recién, Marcela, de que tenemos que entender la educación sexual integral como parte importante de la formación de los y las estudiantes, porque es algo, es un tema que nos acompaña para toda la vida y es muy importante que nuestras bases, que nuestros inicios, que es la educación inicial, se integre esto porque es ahí donde nos formamos, nos construimos como personas. Y de eso mucho depende las relaciones que vamos a tener en el futuro con otras personas, pero súper importante con nosotras mismas, con nosotros mismos. Eso. Exactamente, es algo que vamos allá. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, chiques. Sí, que llegó otra de Facebook. Ya, mira, te comento también una de Cristian que dice, por eso decía que los PI cuando declaran el desarrollo integral, la sexualidad debe ser parte. Un poco lo que hablamos con respecto al PI. Sí, en los PI por lo general, o en la mayoría de los PI que me ha tocado conocer, por lo general ocupan esta terminología como seres humanos integrales, como preparados para la vida, buenos ciudadanos, etcétera, pero se les olvida eso, que casi nunca se cumple, ¿cierto? Como muy pocas veces, como dice Cristian. Claro, debería estar incluido en el PI, pero creo que eso igual generaría conflicto de intereses valóricos en el fondo, porque sabemos que existen algunos establecimientos muy religiosos que no tocan estos temas o no los explicitan en sus PI, por ejemplo, como dice Cristian, porque irían en contra de sus valores, creencias. Mira, Natalia. dice Catalina, la Cata, sí dice, como comentario, creo que la clave es la integralidad a la hora de pensar cómo esto se podría llevar a cabo, puesto que la falla en la educación se basa como fin en el acto sexual o en la sexualidad como propósito. Sí, totalmente. Sí, es una de las fallas porque, como lo decía antes, como cuando se escucha el título educación sexual, inmediatamente las personas o el general piensan en sexo, y es como, no, por favor, no piensen en eso. Por eso creo que son muy importantes estos espacios para visibilizar realmente cuáles son las problemáticas que hacen urgente una ESI, las que mencionaba ya antes y muchas otras más. Sí, pues y ese no es el fin, para nada, pues, para nada no es el fin. Yo les mencionaba recién como la construcción de nosotros y nosotras como personas integrales, como seres humanos integrales, con las herramientas apropiadas, actualizadas y con las orientaciones para poder protegernos también. El autoestima, el cuidado, también son temas que no se tratan, que se dejan de lado por darle mayor importancia
a la reproducción. Y disculpen que me alargue un poco, pero esto justamente tiene que ver porque el actual programa o los actuales programas que tenemos de educación sexual están basados en una ley de fertilidad que solo dan espacio para eso, como para la reproducción, etcétera. Mire, es claro, como que, bueno, la educación de uno fue sumamente marcada, que es lo que hablabas al inicio. Y además hoy día se evidencia un poquitito más, con todo este contexto que estamos viviendo, la necesidad de todo lo que es socioemocional, de la falencia que tenemos en nuestra formación emocional, tanto de nosotros como de nuestros estudiantes, de nuestros... entonces ahí también se ve que es un punto que va más allá y que la afectividad es un tema relevante. Mira, Catherine también nos plantea que eso mismo sucede, lo que dice Cristian, en las universidades, con los perfiles de egreso y los programas en general, ya sea de carrera o de ramo. Generalmente se entiende que el profesor o la profesora será apto o capaz de formar ciudadanos críticos, no así de personas que sean conscientes de su individualidad y valor, que es autoestima, corporalidad. Sí, mira, a pesar de que, Caterina, a pesar de que no exista hoy en día un ramo para las carreras de pedagogía para formar a estos futuros y futuras docentes en educación sexual, siento que hay un despertar de estudiantes de pedagogía. Y no sé, instancias o organizaciones como Redofem, redes como Redofem, justamente buscan integrar a estudiantes de pedagogía para que también puedan tener esta articulación y compartir experiencias críticas que nos van a hacer finalmente exigir lo que es tan necesario ahora. Y sobre lo mismo que dice Caterina y lo que tú decías, Marcela, totalmente. Siento que este contexto de pandemia nos ha dejado encerradas, obviamente, con nuestras cabezas. Y eso ha sido algo que lo he visto en todos los espacios, como espacio de educación, de feminismo, mi familia, amigas, etcétera. Como que a todas y todos nos ha chocado eso. Y eso también es porque no existe un trabajo de autoconocimiento en nuestra formación educacional, tampoco ningún trabajo que esté ligado como a educación emocional, que también podría calzar dentro de esto, de lo que estamos hablando, del proyecto de ley. Con el tema un poquitito de lo que estábamos hablando de los PI, el Cristian plantea también otra cosa que dice, mira, cuando haces mención al conflicto valórico de algunos establecimientos, se hace visible también el poder de la Iglesia y cómo ha impactado en temas como el aborto y la discriminación de género. Siguiente pregunta. No, sí, totalmente, súper apropiado ese comentario. Creo que... Y claro, pues esta es como mi opinión personal, las opiniones personales vertidas en este programa no son de responsabilidad, bla, bla, bla. Sí, pues me hago cargo de lo que voy a decir y también apoyo lo que dice Cristian, pues el poder de la Iglesia ha sido súper potente, súper power y creo que, bueno, yo personalmente me eduqué en colegios católicos o en colegios canutos y esto se veía como pecado, como prohibido, como sucio, ¿cachai? Como que todo esto era prohibido, no se podía hablar o, no sé, pues como que esto de... yo soy muy respetuosa con todas las creencias, no quiero faltar el respeto a nadie con lo que voy a decir, pero esto de que alguien te está mirando todo lo que estás haciendo y tú estás como muy atenta, muy alerta a cómo hago o no las cosas, es brutal. Es brutal porque nos instauran desde niños este sentimiento como de culpa, de vergüenza por lo que va a ocurrir naturalmente en tu vida. ¿Sí? La sexualidad abarca muchas cosas y nos acompaña desde el minuto cero que respiramos hasta que morimos. Gracias por ese comentario, Cristian. Sí.
Sí, yo quería leer un comentario de Facebook también que nos deja Vale Aburto, que dice hola, corazoncito, dice respecto de incluir el aprendizaje de la ESI en las asignaturas. Dice, por ejemplo, ¿cómo se imaginan esa gradualidad en matemáticas? Porque generalmente se posicionan los ramos humanidades con esta responsabilidad. Una interesante pregunta. Interesante pregunta, creo que... miren, por ejemplo, en matemáticas se trabaja mucho, voy a colocar un ejemplo, como lo que se me está ocurriendo ahora, ¿ya? Se trabaja mucho lo que son la resolución de problemas. Y por lo general la resolución de problemas es como, no sé, la mamá fue a comprar el pan, el papá compró un auto, como que se ve muy marcado estereotipos de género, ¿no? Entonces creo que a eso me refería igual cuando que fuera transversal y que fuera como sutil, entre comillas. Creo que se podrían integrar de esas maneras, como teniendo ojo crítico en todas las metodologías que utilizamos, no solamente en contenido, como que eso es importante de mencionar, no solamente tenemos que enfocarnos a los contenidos, sino también a las metodologías y por supuesto, muy importante, los actos de habla. Creo que eso sí se puede ver en todas las asignaturas. En todas las asignaturas podemos utilizar sesgos de género en los actos de habla y es algo que podríamos eliminar y se podría instaurar en todas las asignaturas. Lo mismo que las metodologías, ¿no? Como separar o hacer grupos de solo niños y solo niñas, o las típicas filas, o entregar la palabra más a los hombres que a las niñas, y ese tipo de cosas sexistas. Gracias por la pregunta a la amiga de Facebook, corazoncito también para ella. Sí, tenemos otros comentarios en Facebook, déjame un segundito. Francisca Donoso nos dice, buenísimo, muy de acuerdo en la poca formación que nos brindan como docentes respecto al tema. Y confío que el camino a ello es de manera transversal en cada asignatura, en cada planificación, en cómo le decimos a nuestros estudiantes, en cómo le mostramos ejemplos, en cómo le hablamos. Es como un cambio radical de chip para algunos, otros ya lo tienen más asimilado, dice. Me pasa que a veces quisiera conocer más ejemplos en concreto para poner en práctica y estos encuentros son valiosos. Ese es el comentario que nos deja Francisca. Qué linda, gracias Francisca por el comentario. Sí, la verdad es que es difícil entregar como una fórmula de, mira, haz esto y te va a resultar, porque cada persona, cada profe es un mundo distinto y cada curso también es un mundo distinto, entonces creo que tenemos que tener criterios en común, sí, pero cada uno elegir su forma, cada uno elegir qué es lo que más nos acomoda, ¿no? Y sí, insisto en la nula formación de profesores en estos temas. Es importante que se incluya ya. Voy a incluir otro comentario, o sea, voy a leer otro comentario de Caterine, que también nos había hecho otros comentarios. Dice, varios de los objetivos del proyecto de ley que comentó Katy se enlazan con una educación no sexista y es tan necesario trabajarlo desde edades tempranas. Pero es lamentable que ocurre hoy en día con varias leyes que se exige de manera formal. Se exigen de manera formal, pero que en realidad no se aplican, ya que al implementarse queda a criterio de cada establecimiento, como ocurre con la circular 0768 del Mineduc sobre la integración de estudiantes LGTBQ+ en educación. Sí, importante lo que dice, se me olvidó el nombre, ¿Caterina igual era? Sí, Caterine. Mi tocaya. Importante lo que dice sobre la integración de la diversidad, porque eso no se hace. Como yo les decía al principio, en la educación inicial todo es binario, todo es heterosexual y desde esa base como que se construye toda la educación
que nos sigue, ¿no? Y sí, es muy importante inculcar el respeto por la diversidad desde la primera infancia, como... no sé si la otra vez han visto un video en verdad son niños en Estados Unidos que les preguntan como, ¿qué es un matrimonio gay? ¿Qué es un matrimonio homosexual? Y ellos como, es esto, lo explican súper bien y no se complican para nada. Como que les dicen, ¿y tú crees que eso está mal? No. ¿Por qué? Si dos personas que se aman pueden unirse, pueden casarse. Eh, y creo que a eso deberíamos apuntar, como que sea algo natural, porque está integrado entre nosotras y nosotros. Por mucho que hayan personas que quieran ocultarlo, invisibilizarlo, no es posible. Sí, qué importantes los últimos tópicos que hemos tocado de esto. Mira, yo no sé si hay más preguntitas. Ah, mira, justo. Dice Guille en Facebook, dice, increíble que aún hoy en día las iglesias estén a cargo de la educación de tantas personas. Sí, sí, la verdad es que es increíble, pero igual tenemos que, como de la misma manera que estamos inculcando un respeto por la diversidad, tenemos que inculcar el respeto por todas las creencias, ¿no? Y bueno, cada establecimiento tiene la libertad de inculcar la religión que quiera, pero las familias tienen la responsabilidad de elegir lo que quieren para sus hijos e hijas. Y en ese sentido creo que también hay un despertar, también se ha generado una conciencia en padres y apoderados respecto a lo mismo que hemos venido viendo desde el 2018 con el movimiento feminista, como esta exigencia de educación no sexista, parte desde esos tiempos con el Mayo Feminista, con las tomas en las universidades, desde ahí también nace Redofem, ¿no? Algo quería agregar al comentario de la compañera que había hecho anteriormente, pero no sé Sobre si... Caterine, sobre que estábamos hablando de la educación. Anterior de Guillermo, alguien había... Sí, que estábamos hablando de la educación no sexista, que es lamentable que ocurran que varias leyes que estamos hablando, las de la circular. Eso, 189, sí. 168. Respecto a eso, creo que, como dice ella, actualmente queda a la suerte de cada establecimiento y es muy lamentable porque yo les decía como la omisión de la ESI, ¿qué provoca? Pues provoca simplemente como dejen a los niños como buscar por su cuenta, y eso es súper riesgoso, no sabemos dónde van a ir a buscar, qué se van a encontrar, seguramente lo que se encuentren los va y las va a acompañar durante mucho tiempo. Una vez hice una encuesta en mi Instagram y pregunté así como, ¿por qué es importante educación sexual integral? Y dentro de las respuestas respondió una niña, una casi adolescente. Y con mucha vergüenza ella no sabía cómo decir que necesitaba saber del tema porque sus padres no le hablaban de esto. Y porque y ella lo decía muy bien, como nos deja en peligro a los niños y niñas que tenemos que buscar en internet. Y claro, pues si uno googlea educación sexual, ¿cómo haces un filtro de información si no tienes una guía? Si eres niño, si eres niña y no tienes una guía, ¿cómo haces un filtro de información? No lo haces simplemente, te vas a encontrar con lo que salga. Y eso es súper peligroso. Y ahí quería hacerte un comentario, así que
que puede ser también todavía un nivel que todavía no tenemos, pero por ejemplo, esto de pensar que en realidad los papás son los responsables de lo que vayan a aprender sus hijos. Es un tema como que sería bien debatible, ¿no? Pero esto de pensar en cierto modo que los papás son los dueños y deciden por los hijos, porque en realidad lo que tenemos que cuidar, por así decirlo, que yo entiendo que esta ley como que apunta a eso, por eso es laico, crítico, ¿no? Y libre de sexismo, es porque en realidad eh, que me parece todo lo contrario el discurso en contra, ¿no? Que dice, claro, le van a imponer algo. Justamente lo que no se quiere es que hayan hijos que tengan la imposición de parte de los padres, porque es muy como natural decir que los hijos o los papás son dueños y deciden por todo lo que hacen los hijos, pero en realidad está bien esa decisión, a mí me parece, yo la cuestiono, por lo menos los hijos no son de uno, los hijos son de ellos y debieran tener la libertad de poder decidir. Entonces la educación que tenemos que darle debiera ser lo más libre posible, que les dé la posibilidad de decidir después también. Sí. Exactamente. Creo que ese es otro live, Tatiana. Es otro live porque sí, es muy común. A mí me ha pasado mucho como profesora ver a padres que se ven reflejados en sus hijos, como, no sé, por ejemplo, un ejemplo muy insólito que me ocurrió una vez, como un papá comprándole una moto de agua a un niño de segundo básico. Segundo básico. Entonces yo así como, ¿pero por qué hizo eso? Es que yo siempre quise tener una moto de agua. Entonces, ese ejemplo calza perfecto con lo que tú dices, como estos padres que se ven reflejados en los logros, sí, está bien celebrarle los logros a los hijos e hijas, excelente, motívenlos, pero no nos adueñemos de, o no, claro, no nos adueñemos de sus vidas, porque está bien, pueden haberlo concebido dos personas, etcétera, pero no te haces dueño de la vida de esa persona. No eres dueño de la vida de esa persona y esa persona debería tener las herramientas entregadas por sus padres para tomar las decisiones que él o ella crean correctas. Sí, Terrible. pues. Sí. Sí, exactamente. Exactamente. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, palabra en Facebook, Tati. A ver, sí, Caterine, que a lo mejor debiera haber estado aquí, porque tiene otro comentario, voy a leer el último. Con el nuevo sistema de admisión, donde los estudiantes son designados a establecimientos municipales, apoderados quedan con pocas opciones de poder elegir el PEI, que yo me gustaría saber qué significa exactamente, Plan Educacional Integral, Proyecto Educativo Integral. Ok, entonces, quedan con pocas opciones de elegir el PI del establecimiento que sea acorde al criterio y pensamiento de la familia. Es por eso la importancia de que la educación sea laica y de calidad para asegurar la entrega de la misma información y oportunidades a todos los estudiantes. Claro. Sí, sí, totalmente lo que dice la compañera. El PI es como, es el proyecto educativo de un establecimiento, como que orienta y alinea un poco de acuerdo a sus valores y creencias lo que esperan de sus estudiantes o lo que tienen para ofrecerles a sus estudiantes. Y justamente el SAE, el Sistema de Admisión Escolar, en donde, bueno, antiguamente uno tenía que ir al colegio, como tomar un número, hacer la postulación, eso ya no existe, pues como que ahora te metes a una página y pones, ya, yo quiero ir a, no sé, mi banderita chilena, después quiero ir a la escuela El Mofunes y finalmente quiero ir, no sé, al colegio Antofagasta, por ejemplo. Y si no quedaste en el primero, te vas al segundo. Si no quedaste en el segundo, te vas al tercero. Si no quedaste en el tercero, tienes que ir a la corporación y hacer un trámite, un show más o menos. Y es importante lo que dice ella porque la religión, las clases de religión son opcionales en la educación pública, pero, o por lo menos donde yo he trabajado y conozco, no sé, de un curso de 30 estudiantes,
15 decidían hacer religión y los otros 15, sus papás firmaban un papel y decían que no, y también los que dicen que sí tienen que firmar, pero no pasaba nada con ellos, quedaban en la misma sala con la profesora de religión. Entonces era muy absurdo, por eso también estoy de acuerdo con que necesitamos una educación laica. Sí. Yo no sé si hay alguna otra palabra, Tati, o no. En Facebook no hay más preguntas. Creo que acá tampoco. Y acá tampoco. Y mira, quizás para ir cerrando, no sé si quieres hacer unas palabras como de reflexión, unas palabras finales, Katy, como para que podamos ya ir despidiéndonos, aunque también es un tema que yo creo que uno seguiría, pero también... Sí, es que justamente engloba a muchas personas y a muchas cosas, ¿no? Simplemente insistir en la urgencia de esta ley y en el impacto que tendría, que no solamente lo pensemos desde una arista, son múltiples las aristas que involucran una educación sexual integral. Como lo dije antes, va desde cosas de salud como enfermedades de transmisión sexual hasta la detención de la reproducción de estereotipos de género en la educación en general. Y creo que como red, creemos como red que es una respuesta potente a la violencia machista que hemos estado viendo estos últimos días también. Por eso también para nosotros es urgente hacer un levantamiento de campaña sobre esto. Y nada, agradecer a las personas que están conectadas en Facebook, agradecer a Internet que me permite estar desde Antofagasta transmitiendo, y a todos los que están en Zoom también, y a ustedes queridas, un gusto en conocerlas y agradecida de su tiempo igual. Sí, creo que aquí había una palabrita. Ah, sí, gracias a usted, decía la Caterina. No, realmente agradecer, como decíamos, es una ley que es importante conocer, es importante porque nos involucra como sociedad, no solamente si somos docentes o somos padres, sino que nos involucra como sociedad y que también es tan relevante, porque aquí hay un tema de mundo privado que sería como la familia, pero también esto tiene que ser hecho en sociedad y tiene que ser construido. Y también la relevancia que tiene para nosotros como docentes el saber de esto, porque también, por mucho que quizás no se va a impartir, es como decías tú, yo creo que es muy relevante el tema transversal que va desde la formación inicial y también nosotros la formación inicial docente, que yo creo que también tiene como varias falencias, tanto en lo que tiene que ver con ESI, como también con el tema de inclusión y otras temáticas de, por ejemplo, educación no sexista. Entonces hay una serie de elementos y que yo creo que que por eso te quiero agradecer de que todas estas discusiones generan eso, el que vayamos tomando conciencia de que si queremos un cambio real y queremos que no se repitan las cosas que hemos visto esta semana bastante lamentables, desde las pérdidas desde Ámbar y todas las pérdidas que hemos tenido, como también comentarios nefastos de parte del ministerio, de decir si la homosexualidad era de una condición. Entonces yo creo que si queremos generar ese cambio también tiene que ver un poco con nuestra autoformación y de que vayamos generando estos espacios de discusión y de conversación. Y agradecerles a todos, bueno, Katy, agradecía también a Internet de que podamos hacerlo, ¿no es cierto? Y a todos los que pudieron participar, los que estuvieron en Facebook, a los que estuvieron hoy día a las 5 de la tarde, y dejar los invitados, como les digo, esta sesión va a quedar grabada, ya la pueden compartir, la pueden difundir, no hay ningún problema, porque la idea es que vayamos conociendo estas temáticas y viendo la relevancia que tiene el saber de qué se trata. Quiero decir una cosa, perdón, se me fue. Dale. No, es que, bueno, la diputada Camila Rojas, que yo le decía que presidía este proyecto de ley, tiene un programa muy bueno que se llama A Calzón Quitado y habla solamente de este proyecto todos los martes, si no me equivoco, para que busquen ese canal las personas que quieran tener más información y que quieran instruirse, revisen el documento que les envié y vayan a ver uno de los videos, van como en el 5.º capítulo.
y hay invitados de todas las áreas, así como de las áreas más conservadoras hasta las áreas más progresistas como nosotras a lo mejor. Eso, un beso a todos y todas, muchas gracias. Oye, Sí. les queríamos pedir que prendan la cámara para que nos podamos sacar una fotito y podamos, que pueden prenderla un ratito. Yo sé que algunas no pueden porque no la tienen buena, pero no importa, sabemos que... Tú nos avisas, Tati. La Tati es nuestra... Sí, yo les digo, a ver, ahora. Listo, ya tomé la fotito. Muchas Ya, gracias a súper. todos. Sí, y dejar los Agradecimientos por Facebook invitados. también, que Ah, quedaron otros agradecimientos. súper. Y dejar los invitados, nosotros todo el mes de agosto, en la escuelita estamos con la temática de sexualidad y afectividad desde diferentes puntos de vista. Entonces las dejamos invitados que lo estamos realizando los días sábado a las 5. Entonces, todos invitados a participar, como también si quieren contarnos de algo de lo que ustedes hacen y quieren estar contando en su tema como facilitadora, como expositora, también bienvenidos, todos esos bienvenidos en este espacio. ¿Ya? Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao. Chao, chao. Gracias.